Era guapa, era joven, era hija de una familia acomodada, pero sobre todo, era propiedad de un sistema. Desde que nació en Manila, Isabel Preisler fue criada con un objetivo muy claro: convertirse en la esposa perfecta. Nada de sueños propios, nada de libertad. Su mundo estaba diseñado como una vitrina impecable, donde todo lo que brillaba ocultaba barro por dentro. Su familia no era millonaria, no, pero ser clase media en Filipinas en los años 50 era casi como ser noble. Y si encima compartías entorno con la mismísima Imelda Marcos, la primera dama del país, quedaba claro: Isabel no era una más. Era una de las elegidas. Pero lo que pocos saben, o lo que muchos prefieren ignorar, es que el precio de esa elegancia fue una cárcel invisible. Su madre, Beatriz, era una mujer bellísima, sí, pero también era un muro. Una mujer estricta, rígida, profundamente religiosa. Tanto, que ni siquiera se sabe si pertenecía al Opus Dei o a alguna congregación aún más estricta. Lo cierto es que Isabel vivía entre misa, colegio y vigilancia. Solo podía moverse bajo la mirada atenta de su madre. Una especie de jaula de oro. Sonreía en los actos, saludaba con gracia, pero por dentro comenzaba a hervir. Y entonces ocurrió lo inevitable, el primer intento de libertad. Con apenas 17 años, Isabel conoció a un hombre 15 años mayor que ella, un playboy filipino llamado Juni Calao. Tenía una isla privada, avioneta, y todo el aroma de lo prohibido. Y fue justo en ese aire cargado de adrenalina donde Isabel sintió por primera vez algo parecido al control sobre su vida. Se escaparon juntos en una avioneta. Pero el destino tenía otros planes. El aparato se estropeó, y tuvieron que volver en lancha, llegando a casa a las 11 de la noche. Un escándalo para una familia que vivía de apariencias y temía el que dirán más que adiós. Ese día se acabó la adolescencia de Isabel. 10 días después fue enviada a Madrid. Exiliada. Castigada. Separada del único acto de rebeldía que había vivido. Su castigo era Europa, lejos del mar, lejos de las fiestas, lejos de lo que ya sentía como suyo. Y ahí empieza otra historia. Una historia contada muchas veces desde la frivolidad, pero pocas desde el control. Porque Isabel no llegó a Madrid para vivir. Llegó para ser vigilada desde la distancia. Pero España no era Manila, y Madrid en los años 70 era un hervidero de clases sociales, un tablero de poder donde las mujeres podían encontrar algo más que el apellido de un marido. Isabel se instaló en casa de unos tíos, y al poco tiempo ya estaba deslumbrando al llamado cogollito madrileño, la élite más clasista y cerrada de la capital. Barrios como Salamanca, fiestas privadas, presentaciones, recepciones. En cuestión de meses, Isabel pasó de ser la niña filipina bien criada a convertirse en el objeto de deseo de toda la aristocracia madrileña. Pero no fue casualidad. Isabel sabía lo que hacía. Sabía cómo moverse, cómo mirar, cómo dejarse ver. No era una inocente. Pero tampoco era una manipuladora. Jugaba las cartas que le habían repartido. Y en medio de todo ese juego apareció él, el cantante de moda, el advenedizo, el que venía de abajo y quería llegar hasta el cielo. Apareció Julio Iglesias. Julio no venía de familia rica. Su padre, el doctor Iglesias Puga, se había hecho a sí mismo. Era médico, falangista, y había sido salvado de un fusilamiento durante la Guerra Civil, lo que le valió una recompensa: ser nombrado director de la maternidad de O'Donnell. No eran pobres, pero tampoco eran la aristocracia. Julio estaba en pleno ascenso, aún no era millonario, y mucho menos respetado en los salones de alta sociedad. Cuando Isabel y Julio se conocieron, no fue un flechazo. Fue un escarceo, un cruce de caminos. Se vieron unas pocas veces en 6 meses, porque él estaba de gira constantemente. Se llamaban por teléfono, con dificultad, porque no era como ahora, una llamada internacional era un lujo. Y, aún así, ocurrió. Ocurrió lo que no debía pasar. Isabel se quedó embarazada. Y ahí, todo cambió. Los padres de Isabel no asistieron a la boda. El escándalo fue tan grande que prefirieron desaparecer. Casarse con un cantante era, para ellos, como si hubiera caído en la peor de las vergüenzas. Y ella, durante toda la ceremonia, lloró. No de emoción, sino de impotencia. De rabia. De resignación. Y así, con 20 años, Isabel pasó de una jaula a otra. De la jaula filipina al matrimonio español. De la vigilancia de su madre a la vigilancia de su suegra, Charo, la madre de Julio. La que, por cierto, no dudó en ponerle un apodo que dolía tanto como una cachetada: la China. Racista, despectivo, y repetido sin pudor por todo el entorno de Julio. Mientras Julio viajaba por el mundo, Isabel criaba sola a sus hijos, encerrada en la casa familiar, bajo control. Era una mujer triste, completamente anulada. Y aún así, aguantaba. Porque era lo que se esperaba de una mujer católica. Porque era lo que se esperaba de una madre. Porque era lo que tocaba. Pero no lo soportó para siempre. Y entonces,
justo cuando parecía resignada, volvió a ocurrir, otra fuga. Otro intento de libertad. Otro hombre. Y esta vez no sería un cantante, sería un marqués. Cuando parecía que todo en su vida estaba atado, sellado y resignado, Isabel Preisler volvió a tomar aire. Pero esta vez no era una muchacha asustada ni una adolescente atrapada en Manila. Esta vez era una mujer con 3 hijos, un matrimonio agotado, una suegra que la despreciaba, y un marido al que casi no veía. Y no porque estuviera trabajando. No. Porque se estaba divirtiendo. Porque mientras ella criaba a sus hijos sola, él recorría el mundo acumulando amantes, portadas y ego. Y ahí, justo ahí, llegó el marqués. Un hombre guapo, aristócrata, seductor. La oportunidad perfecta para cambiarlo todo. Su nombre, Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Al contrario de lo que muchos creen, no fue Isabel quien lo cazó a él. Fue él quien la miró con ojos de hombre hambriento. Porque en aquellos años, ella no era solo la mujer de Julio Iglesias. Era la mujer más deseada de España. Bella, elegante, exótica y atrapada. Y esa mezcla era dinamita para el ego masculino. Se conocieron en Marbella. En una de esas fiestas privadas a las que solo accedía el cogollito más cerrado del país. Fiestas donde se mezclaban lo político, lo económico y lo sexual. Donde todo parecía civilizado, pero el instinto lo controlaba todo. Carlos Falcó, por entonces todavía casado con la altísima dama francesa Jeannine Giraud, quedó absolutamente deslumbrado. Y lo que parecía una amistad elegante, derivó en una relación secreta. Clásica, clandestina y tremendamente pasional. El problema era uno solo, no podían estar juntos. Ni legal ni moralmente. Porque en la España de entonces, el divorcio no existía. Porque lo que estaba unido ante Dios, debía permanecer así hasta la muerte. Porque si Isabel ya había escandalizado al casarse embarazada con Julio Iglesias, ahora ni se le ocurría imaginar lo que diría el mundo si se supiera que tenía una relación con un hombre casado. Y sin embargo, el amor avanzó. Durante 2 años, Isabel y Carlos Falcó mantuvieron una relación en la sombra. Ella, separada de facto de Julio Iglesias, criando a sus hijos en Madrid. Él, oficialmente casado con Jeannine, pero emocionalmente desvinculado. Se veían en Marbella, en hoteles discretos, en cenas organizadas por amigos comunes. Y poco a poco, lo que comenzó como una vía de escape, se convirtió en algo mucho más profundo. Pero no todo era placer. Porque si algo tenía Carlos Falcó, era una madre. Una madre que veía a Isabel Preisler como una amenaza. Otra suegra con poder, otra mujer que la llamaba la China, que la despreciaba por ser extranjera, por venir del mundo del espectáculo y por atreverse a desafiar las normas. Carlos, sin embargo, no era Julio Iglesias. No era un seductor profesional. No era un ausente. Él sí quería estar con Isabel. Y cuando ella consiguió la nulidad eclesiástica de su primer matrimonio, él hizo lo mismo. El divorcio civil aún no existía, pero la Iglesia ya había abierto una rendija. Una rendija por la que ambos se colaron. En 1980, Isabel Preisler y Carlos Falcó se casaron en secreto. Sin exclusiva, sin pompa, sin portadas. Porque sabían que, por mucho que la Iglesia los hubiera autorizado, el cogollito madrileño jamás lo perdonaría. Para ellos, un segundo matrimonio era pecado. Era vulgar. Era casi una humillación social. Pero Isabel, por primera vez, no lloró en su boda. Por primera vez creyó que había ganado la partida. Lo que no sabía era que acababa de meterse en la prisión más elegante y silenciosa de su vida. Porque Carlos Falcó, además de ser un hombre apuesto y encantador, era un terrateniente. Dueño de una finca inmensa en Malpica, Toledo. Y allí quería llevarla. Allí, entre viñedos, ovejas, caminos de barro y ausencia total de ciudad, la encerró otra vez. Isabel, que por fin había probado la libertad, los cócteles en Madrid, las presentaciones, el mundo que le fascinaba, de pronto se encontró viviendo en una finca sin cobertura, sin vida social, sin su amiga Carmen Martínez Bordiú, sin nada. Y así comenzó la huida por excusas. Que si una sesión de fotos con la revista, que si una presentación, que si una cena urgente en Madrid. Lo que fuera con tal de escaparse de Malpica. Y fue en una de esas escapadas donde ocurrió lo inevitable. En una cena organizada en casa de Mona Jiménez, periodista peruana de altísima sociedad, y según rumores, espía oficiosa, Isabel Preisler conoció a Miguel Boyer. Hasta ese momento, Boyer era solo un nombre. Un socialista culto, un intelectual respetado, que aún no había alcanzado la cumbre política. Pero aquella noche, en Capitán Haya, 2 mundos opuestos chocaron como 2 trenes. La marquesa elegante y el político de izquierdas. La estrella del papel couché y el economista brillante. Y fue un flechazo. Y fue un escándalo. Y fue el principio del fin. Porque desde esa noche, la marquesa de Griñón dejó de regresar con ganas a Toledo. Porque desde esa noche, Carlos Falcó empezó a sospechar.
Y porque desde esa noche, el poder, la seducción y la política se entrelazaron en la cama de la mujer más mediática de España. Y todo, a espaldas del marqués, que seguía creyendo que tenía a Isabel bajo control. No sabía que el control ya lo había perdido. Y que el siguiente hombre en su vida no solo era más culto, más poderoso y más joven, sino también más peligroso. En aquella cena en casa de Mona Jiménez, no solo se cruzaron miradas. Se cruzaron caminos. Se cruzaron destinos. Isabel Preisler ya llevaba 2 años oficialmente casada con Carlos Falcó, pero de convivencia real, poco. Él vivía por y para su finca de Malpica. Ella sobrevivía en ese aislamiento rural buscando cualquier excusa para volver a Madrid, a su hábitat natural. Y justo en uno de esos viajes estratégicos ocurrió el giro. Allí estaba Miguel Boyer, aún sin cartera ministerial, pero con una reputación fulgurante como economista, militante del Partido Socialista y estrella emergente en la política española. Era culto, era frío, era racional. Y no podía ser más distinto a los hombres con los que Isabel se había cruzado antes. Pero ahí ocurrió algo más que atracción. Ocurrió una fascinación mutua. Isabel, por su parte, encontró en Boyer a un hombre brillante, ambicioso, diferente. Él, en cambio, vio en Isabel lo que nadie en su partido se atrevía a reconocer, una mujer de poder social, imagen pulida y conexiones impensables. Y aunque aquella noche no pasó nada físico, según los rumores, sí se encendió una chispa que ni el mármol de Malpica ni los muros del PSOE pudieron apagar. El idilio comenzó en la sombra, como los anteriores. Pero esta vez había un problema mucho más grande, la política. Porque Miguel Boyer no era un cantante, ni un aristócrata con tierras, ni un empresario retirado. Era un hombre público. Y no cualquier hombre público. Poco después de iniciar su relación con Isabel, fue nombrado ministro de Economía y Hacienda, uno de los cargos más poderosos del recién estrenado gobierno socialista de Felipe González. La presión era máxima. Los focos estaban sobre él. Y en medio de ese clima, las flores. Una mañana, Carlos Falcó llegó al piso que compartían en la calle Arga y vio un ramo inmenso de rosas rojas. «¿Quién te ha mandado esto?», preguntó con esa calma aristocrática que precede a las tormentas. Isabel no dudó, «Me lo ha enviado Jaime Peñafiel». Pero Carlos Falcó no era ningún ingenuo. En el mundo del cogollito madrileño, las rosas rojas no eran un gesto cualquiera. Eran una confesión. Una declaración encubierta. Un grito íntimo. Y además, había un detalle revelador. El marqués no debía estar en casa ese día. Aquellas flores no eran para compartir. Eran para recibir en la intimidad. Carlos, inquieto, se fue a la basura. Literalmente. Buscó el papel de la floristería, el envoltorio, cualquier pista. Y la encontró. Llamó, o mandó llamar, a la floristería, haciéndose pasar por la secretaria de Isabel. ¿Podría decirnos quién es el remitente? Y la respuesta fue: el señor ministro de Economía. El marqués se quedó helado. En ese instante, todo encajó. Todo lo que había preferido ignorar. Todo lo que el cogollito ya murmuraba por los pasillos. La infidelidad no era un rumor. Era real. Y tenía nombre y apellidos. Miguel Boyer. Y aquí empieza el terremoto. Porque Carlos Falcó ya no podía sostener el teatro. Porque Isabel ya no lo negaba. Y porque Boyer, que tenía un pie en la Moncloa y otro en el dormitorio de Isabel, ya no podía fingir más. El escándalo, hasta ese momento contenido en los salones privados y los cuchicheos aristocráticos, amenazaba con estallar. Y entonces entró en escena Jaime Peñafiel, el cronista de las élites, el hombre que sabía más de lo que publicaba. Un día recibió en su contestador automático un mensaje anónimo. Una voz femenina, que algunos aseguran era la madre de Julio Iglesias, otros la de la madre del propio Carlos Falcó, relataba, con todo lujo de detalles, la relación secreta entre Isabel y Miguel Boyer. Fechas, hoteles, encuentros, viajes. Todo. Como si fuera un expediente judicial. Peñafiel llamó a Isabel. Ella se presentó acompañada de su eterna amiga, Carmen Martínez Bordiú. Escucharon juntas el mensaje. Y no lo negaron. Solo pidieron ayuda. Por favor, frena esto. Isabel le ofreció a Peñafiel un pacto no escrito. Si me ayudas, tendrás la exclusiva de la separación cuando llegue. Tendrás mi trato preferente. Pero por favor, no publiques nada. Y lo cierto es que en aquel entonces, la prensa aún tenía límites. No se publicaban infidelidades. No se desnudaban vidas privadas con la impunidad de hoy. Y Peñafiel aceptó. Pero ya era tarde. Porque el círculo social lo sabía. Y Carlos Falcó, despechado y humillado, tomó la decisión de separarse. Y con ello, la relación de Isabel y Miguel Boyer dejaba de ser un secreto. Y Boyer no tuvo más remedio que dimitir. Su salida del ministerio fue un terremoto. Porque no solo significaba el final de una carrera prometedora.
Significaba que una relación amorosa había tumbado a un ministro. Y en la España de los 80, eso era casi como un crimen de Estado. Pero aún quedaba lo más impactante. Tras la dimisión, Miguel Boyer no desapareció. No se refugió en la sombra. Se fue a vivir con Isabel. Y no a un piso cualquiera. A una mansión en Puerta de Hierro. Una casa que se convirtió en símbolo de la caída. 13 cuartos de baño. 2 piscinas. Jardines inmensos. Y una caseta para el perro, con calefacción. La prensa la bautizó como Villa Meona. Y con ese mote, la imagen de Miguel Boyer quedó destruida. De superministro a caricatura. De político respetado a el marido de Isabel Preisler. Pero no era solo la burla pública. Era el desgarro familiar. Porque los hijos de Boyer jamás le perdonaron. Y comenzaron a surgir acusaciones. Que Isabel lo había manipulado. Que lo había aislado. Que lo había apartado de su familia. Que lo había destruido. Y de nuevo, como tantas veces antes, la culpa cayó sobre ella. ¿Pero fue Isabel una cazafortunas? ¿O fue Miguel Boyer quien eligió apartarse del mundo por amor? Si pensábamos que Carlos Falcó había sido el capítulo más elegante en la vida de Isabel Preisler, lo que estaba por venir era pura dinamita. Porque cuando Miguel Boyer aparece en escena, todo cambia de tono. Ya no estamos hablando de marqueses ni de retratos en blanco y negro. Ahora hablamos de política, poder, dinero, guerra sucia, y una relación que acabaría con acusaciones de manipulación, abandono y viudedad dorada. Miguel Boyer era ministro de Economía, el tecnócrata más brillante del PSOE, un hombre que lo tenía todo: cabeza, fama, respeto y una familia. Estaba casado con Elena Arnedo, madre de sus hijos, y era un hombre intocable dentro del partido. Pero una noche, en una de las célebres cenas de Mona Jiménez, Isabel se autoinvita. Sí, como lo oyes, ella se autoinvita, sabiendo perfectamente que en esa mesa estaba sentado el hombre más poderoso del gobierno. Y allí, entre lentejas sospechosas y sobremesa picante, empieza la historia. Una historia que, según los que estuvieron allí, comenzó esa misma noche. Porque en aquella cena se desató algo más que química, se activó un plan de escape. Isabel no soportaba ya su vida con Carlos Falcó, aislada en Malpica, atrapada entre vacas y barro, y Miguel estaba ahogado en una rutina socialista, con una mujer culta pero nada mediática. Y entre los dos, saltaron chispas. Pero lo que vino después fue una bomba. 3 años de relación en secreto, con encuentros en hoteles como el Eurobuilding o en apartamentos discretos. Miguel Boyer iba de socialista ejemplar, pero vivía una doble vida de novela. Y cuando Carlos Falcó descubre un ramo de rosas rojas sin tarjeta, empieza la tragedia. Un hombre como él no necesitaba más pistas. Rosas rojas igual a relación íntima. Y cuando su secretaria llama a la floristería, la bomba estalla. Ese ramo lo ha enviado el ministro de Economía. A partir de ahí, Carlos Falcó no solo le pide el divorcio a Isabel, también desata una tormenta que se lleva por delante toda la imagen pública de Miguel Boyer Porque en cuanto se hace oficial la separación, Miguel se ve obligado a dimitir. Y aquí viene lo fuerte, empieza el relato de la viuda negra. Los hijos de Miguel Boyer nunca le perdonaron. Nunca. Ni a él, ni a Isabel. Porque veían como su padre dejaba todo, su mujer, su familia, su carrera política, por una mujer de las revistas del corazón. Y empezaron los apodos. La viuda negra, la devoradora de hombres, la que embruja a ministros. Y sí, la prensa, que al principio se reía, acabó creyéndoselo. Pero la historia no terminó ahí. Isabel y Miguel se casan en secreto. Ella ya sabía lo que significaba vivir con un hombre poderoso. Pero lo que no imaginaba era que aquel matrimonio sería su encierro más largo. Porque poco a poco, Miguel Boyer desaparece. Del foco, del poder, del PSOE, de todo. Se convierte en el marido de Isabel. Y se refugian en la mansión de Puerta de Hierro, esa casona con 13 baños, 2 piscinas, una caseta para perros con calefacción y un ejército de servicio doméstico. Un casoplón que más parecía un mausoleo dorado que un hogar. Y ahí empieza el aislamiento. Según muchos, Isabel no dejaba que Miguel tuviera contacto con su familia. Según los hijos de Miguel, ella lo controlaba todo. Que si le apartó de los suyos, que si limitaba las visitas, que si le convirtió en un mueble de salón. Y entonces, la tragedia real. En 2012, Miguel Boyer sufre un ictus. Grave. Paralizante. Y a partir de ese momento, queda confinado a la mansión, atendido por un equipo médico que costaba, según los rumores, más de 10.000 euros al mes. ¿Y qué pasó con su fortuna? Esa es la gran pregunta. Porque nadie sabe exactamente qué queda de todo lo que tuvo. Se hablaba de millones. De empresas. De inversiones. De una herencia esperada, que jamás llegó. Los hijos de Miguel empezaron a sospechar. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué ha pasado con el patrimonio?
¿Quién maneja las cuentas? Y, como era de esperar, las miradas apuntaban a Isabel. Ella, como siempre, guardaba silencio. Pero la etiqueta ya estaba pegada. La viuda negra de España. Una mujer que supuestamente agotaba a los hombres, que les devoraba, que los alejaba de sus familias. Y que luego quedaba viuda, rica y aún más poderosa. ¿Pero es eso justo? ¿O simplemente es una mujer que siempre eligió a hombres frágiles y brillantes, pero incapaces de sostener el peso de su propia vida? La prensa lo tuvo claro. Isabel Preisler era la que decidía cuándo empezaba y cuándo acababa todo. Y con Miguel Boyer, el final fue triste, sí, pero también misterioso. Porque lo que no se sabe es mucho más de lo que se sabe. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue conveniencia? ¿Fue poder disfrazado de romance? Lo único cierto es que, tras su muerte, Isabel Preisler siguió reinando. Más rica, más sola y más temida. Y entonces, cuando todo parecía en calma, apareció un Nobel, un escritor, un viejo conocido, un hombre con premios, pero también con esposa y con hijos dispuestos a todo. Ese hombre era Mario Vargas Llosa. Y lo que iba a pasar a continuación iba a ser el mayor escándalo de su vida. Cuando ya creíamos que Isabel Preisler lo había vivido todo, llegó el Nobel. Mario Vargas Llosa, el gran intelectual, el escritor admirado en todo el mundo, el hombre de las letras. Un premio Nobel con esposa, con hijos, con nietos, con una carrera consagrada. Y una vida privada que saltó por los aires cuando apareció ella. La historia no empezó como un romance de novela, sino como una buena amistad. Coincidían en cenas de embajada, en entregas de premios, en entrevistas conjuntas. Pero lo que empezó con tertulias intelectuales, pronto se convirtió en miradas demasiado largas, viajes secretos, y una llamada demoledora _Patricia Llosa _, su esposa durante más de 50 años. He conocido a alguien, le dijo Mario Vargas Llosa. Y así, sin anestesia, acababa uno de los matrimonios más longevos de la historia literaria. Lo que vino después fue de película. Porque Isabel, en cuestión de semanas, transforma al Nobel en un accesorio de su vida social. Lo lleva a photocalls, a fiestas, a entregas de premios, a portadas de revista. Él, que había vivido décadas alejado del papel cuché, empieza a aparecer cada semana en Hola. Y eso no le gusta a nadie. Ni a su exmujer, ni a sus hijos, ni a sus colegas intelectuales. Empieza la presión social. Los hijos de Mario Vargas Llosa, que siempre fueron discretos, comienzan una cruzada en la sombra para proteger el legado de su padre. Porque, según su versión, el Nobel estaba embelesado, manipulado y secuestrado emocionalmente. Y ojo, que no lo dicen por decir. Los rumores apuntan a que Isabel ponía límites estrictos a las visitas familiares. Que si solo podían verse en ciertas fechas. Que si nada de viajes a Perú. Que si en esta casa no se habla de Patricia. Y todo eso fue encendiendo la mecha. Vargas Llosa, por su parte, se adaptó a su nueva vida como pudo. Del despacho lleno de libros, al salón con flores de porcelanosa. De las charlas en francés con editores, a las reuniones con estilistas de revista. Y ahí empezó el desgaste. Muchos aseguran que su escritura cambió. Que perdió el filo. Que lo único que escribía eran discursos para las cenas de gala. Y mientras tanto, Isabel, una vez más, dominaba el relato. Aparecían felices, sonrientes, besándose en la portada. Pero los celos eran públicos y privados. Porque Mario empezó a sospechar de todo. Decían que él no soportaba los móviles de Isabel. Que se ponía celoso cuando ella viajaba sola. Que no entendía por qué no le dejaba opinar sobre el mobiliario de la casa, o sobre las sesiones de fotos. En una ocasión, cuentan que Vargas Llosa armó una escena de celos monumental en una cena pública, simplemente porque Isabel se reía demasiado con un invitado. Dicen que Isabel se levantó de la mesa, fría como el mármol, y le dijo: «Yo no tengo por qué aguantar esto, Mario». Y fue ahí donde el escritor, con más orgullo que dignidad, comenzó a encerrarse en sí mismo. Pasaron los meses, y el desencanto creció. Las cenas eran silenciosas. Los viajes se cancelaban. Y los hijos de Mario, al acecho. Hasta que llegó la humillación definitiva. En una entrevista televisiva, uno de sus hijos dejó caer una frase que lo decía todo. «Nuestro padre volverá a casa cuando recupere el juicio». Y poco después, eso fue exactamente lo que pasó. Mario Vargas Llosa abandona la casa de Isabel sin avisar. Sin comunicado. Sin nota de prensa. Y regresa, como si fuera un exiliado arrepentido, a los brazos de Patricia Llosa, su mujer de toda la vida. El escándalo fue mayúsculo. La prensa internacional lo cubre como si fuera una ruptura real de Estado. Y Isabel Preisler, por primera vez en mucho tiempo, pierde el control del relato. Se dice que Isabel intentó retomar el contacto, que lo llamó, que incluso escribió cartas.
Pero Mario había cerrado el capítulo. En Perú, la gente festejaba. Recuperamos a nuestro Nobel, decían. Y en España, el silencio de Isabel fue atronador. No hubo desmentidos. No hubo exclusivas. No hubo portadas. Simplemente, desapareció del relato. Y fue entonces cuando los cuchicheos volvieron con más fuerza. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Isabel? ¿Qué hará ahora? ¿Fue realmente amor o fue solo vanidad? ¿Qué le pasa a esta mujer que siempre termina rodeada de escándalo? Y lo más cruel, ¿será que realmente es la viuda negra de los poderosos? Cuando Mario Vargas Llosa salió por la puerta, Isabel Preisler creyó que, como tantas otras veces, volvería. Pero esta vez no. Esta vez, el Nobel no regresó. Y lo que al principio parecía un pequeño distanciamiento de pareja, pronto se convirtió en la ruptura más comentada de toda la prensa rosa e intelectual europea. Porque no estamos hablando de un futbolista y una influencer. Estamos hablando del último Nobel viados, declaraciones de última hora, y una directriz muy clara: lo queremos lejos de ella. Y lo lograron. Cuando Mario reapareció públicamente, ya estaba de nuevo al lado de Patricia Llosa, la mujer a la que había dejado tras más de 50 años de matrimonio. Volvieron a ser vistos en actos familiares. Volvió a su casa. Y aunque no hubo reconciliación oficial, todos entendieron el mensaje. La etapa Isabel había terminado. Para siempre. Pero la historia no se detuvo ahí. Porque el verdadero golpe final, el que marcaría para siempre la reputación de Isabel Preisler aún estaba por llegar. El fallecimiento de Mario Vargas Llosa en 2024. Una muerte silenciosa, en casa, arropado por sus hijos y su exmujer. Una muerte que dejó fuera del círculo íntimo a Isabel como si nunca hubiera formado parte de la vida del Nobel. Ni una mención. Ni una palabra. Ni una flor firmada por ella en el velatorio. Los medios se preguntaban: ¿dónde está Isabel? ¿Por qué no ha dicho nada? No fue el gran amor de su vida. Pero los insiders lo sabían bien, la familia del Nobel no la quería cerca. No la consideraban de los suyos. Y mientras en Lima se celebraban homenajes oficiales con discursos solemnes, y en Madrid se organizaban tertulias literarias en su honor, Isabel Preisler guardaba un silencio helado, casi provocador, sin publicar ni un mísero recuerdo compartido. ¿Fue por orgullo? ¿Fue por despecho? ¿Fue porque sabía que no era bienvenida? Lo cierto es que esa ausencia sonó más fuerte que 1000 palabras. Y dejó a muchos con una sensación extraña, amarga, incómoda, como si el gran amor que tanto se vendió no hubiera sido tan real o tan correspondido. Por si fuera poco, la prensa latinoamericana, tan devota del Nobel, no tuvo piedad. Portadas como Isabel lo quiso a su manera, o el Nobel que no quiso morir en Puerta de Hierro, o incluso la viuda negra de las letras, empezaron a proliferar sin filtro. Viuda negra. Un mote cruel, repetido desde hace años, pero que tras la muerte de Mario, adquirió un matiz nuevo, más siniestro, más definitivo. Porque Julio Iglesias acabó arruinado emocionalmente. Carlos Falcó terminó traicionado y enfermo. Miguel Boyer cayó en desgracia y en el olvido. Y Mario Vargas Llosa, el Nobel, murió entre susurros, con una familia dividida y un legado literario eclipsado por una historia de amor rota. Dicen que hay mujeres que transforman la vida de los hombres. Que los inspiran, los elevan, los marcan. Pero también hay quien dice que hay mujeres que destruyen con elegancia. Con una copa de champán en la mano. Con un vestido de gala. Con una portada en Eleola. Hoy, Isabel Preisler sigue viviendo en la mansión de siempre. Con sus jardines, sus fuentes, sus columnas de mármol. Pero las voces que antes la veneraban hoy la miran con distancia. Y muchas se preguntan si la historia, al final, la ha dejado sola. Porque tras tantos romances, tras tantas bodas, separaciones, portadas y mansiones, lo que queda es una frase que resuena entre pasillos, redacciones y salones cerrados. Todos sus hombres murieron o huyeron. ¿Y ella? Ella sigue ahí, imperturbable. Pero el último capítulo ya se ha escrito. Mario Vargas Llosa, el gran amor mediático, el que lo dejó todo por ella. Murió rodeado de todos, menos de Isabel. Y con eso, se cierra la historia. Una historia de luces, sombras, y muchísimos cadáveres sentimentales en el camino. Y ahora, después de escuchar todo esto, después de recorrer una vida entera tejida con amantes, herencias, traiciones, lujos y cementerios sentimentales, te pregunto a ti que estás viendo esto desde casa, ¿qué queda realmente de Isabel Preisler cuando se apagan los focos? Porque sí, sigue sonriendo en las revistas. Sí, sigue acudiendo impoluta a los photocalls. ¿Pero qué hay detrás de esa sonrisa congelada? ¿Una mujer poderosa? ¿Una víctima del sistema? ¿O simplemente alguien que siempre supo jugar sus cartas, hasta el final? Los hechos están ahí, uno tras otro.
Todos sus hombres, todos, acabaron rotos, alejados, arruinados o directamente bajo tierra. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Maldición? ¿O estrategia? ¿Y sabéis qué es lo más inquietante de todo? Que mientras ellos caían, ella nunca perdió el control de la narrativa. Siempre fue la elegante, la discreta, la que no hablaba, pero lo decía todo con una exclusiva. Y por eso, precisamente por eso, la pregunta final no es quién fue el gran amor de Isabel. La pregunta real es, ¿a quién le queda amor por ella hoy? Porque Julio Iglesias ya vive en otro mundo. Carlos Falcó se fue sin mirar atrás. Miguel Boyer murió aislado. Y Mario Vargas Llosa, el Nobel, cerró sus ojos muy lejos del perfume de Puerta de Hierro. Y aún así, ella sigue. Sigue sola, sí, pero en pie, intacta, como una esfinge. Por eso, si esto te ha removido por dentro, si te ha hecho pensar, si te ha cabreado o emocionado, haz algo muy sencillo, déjanos un comentario aquí abajo. Dinos, ¿crees que Isabel es una víctima de su fama? ¿O la viuda negra más brillante de la historia mediática de España? Porque aquí estamos para escucharte. Aquí no hay censura. Aquí lo decimos claro. Y si te ha gustado este viaje por el salseo más oculto de nuestras élites, suscríbete. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo salseadores.